Vamos a escuchar a Lucía Barcia. Su conferencia es Informe de Trazabilidad, Responsabilidad de los Generadores. Lucía es doctora en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, contadora pública, especializada en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, directora ejecutiva del Grupo AF, presidente de Impactos Ambientales y expositora sobre esta temática en Argentina y varios países del exterior. Así que los dejamos con Lucía. Buenos días. Un honor y un placer estar acá en la delegación hermana de Tandil y que me hayan invitado a participar de estas jornadas que tienen un aporte muy importante para nosotros los profesionales que cumplimos un rol de asesorar en gestión o ejercer la gestión dentro de líneas medias o de dirección de las empresas que se corresponden con el sector tanto agro como pecuario, y que es el sostén de la Argentina desde sus comienzos, la primer esquema de producción de sostenibilidad. En este caso, yo desde que me invitaron y que me encantó la idea de venir, había estado pensando en trabajar sobre la trazabilidad y la matriz de impactos ambientales, pero en estos 2 meses creo que toda la gente tiene sobredosis de plásticos, porque a partir de muchos videos y elementos que están siendo viralizados, en donde algunos tienen información fidedigna y otros no, se ha puesto en marcha una campaña internacional. 174 países están trabajando con Naciones Unidas por el tema de marine litter, que es el hallazgo en los animales marinos de microplásticos, y también con el tema de los plásticos en suspensión, que se están filmando desde abajo, los buzos se están filmando los de abajo. Pero lamentablemente este tema, que está tomado así y que a mí me encanta que se maneje en forma antropológica y que estemos educando a nuestros niños desde chiquitos para que sepan el daño que le hacen los plásticos a la tierra, y también la importancia que hay en reutilizar, en separar en origen, en separar húmedos de secos, y en que esas botellas y esos envases plásticos entren dentro del proceso de lo que hoy llamamos la economía circular, a partir de una buena separación y la entrega de materiales a organismos que reciclan. Pero bueno, hoy vamos a trabajar con los húmedos, porque de los plásticos solamente les voy a dar un dato, uno solo. Hoy 174 países trabajando para ver qué se hace con los plásticos, y se producen 22 millones de botellas por segundo, hoy. O sea que es muy difícil que cualquier herramienta socioeconómica que utilicemos para poder manejar los desechos de los plásticos ya utilizados pueda competir con una producción en este nivel de escala. Por eso la responsabilidad extendida de los productores hasta el último fin de este tipo de elementos es lo único que en algún momento va a poder equilibrar y devolverle a la tierra un poco de paz. Con respecto a lo que vamos a ver hoy, me voy a orientar directamente a la otra punta de todo lo que estuvimos hablando hoy, y es a los desechos, a lo que queda. La economía es una ciencia antropocéntrica, y como tal siempre se ha manejado considerando al hombre arriba de la tierra y de los bienes naturales y fundamentales para usarlos. Cosa que está bien, porque de hecho en la cadena evolutiva nos hemos diferenciado. Pero lo que no está bien es que hemos estado utilizando los bienes como ilimitados y gratuitos, cuando en realidad no lo son. Y hoy, además del señor que está leyendo el libro, tenemos 7.300 millones de personas que están sobre la Tierra ejerciendo presión sobre lo que se llama el índice de carga o soporte que tiene la Tierra para permitir que toda esa gente viva, coma, sea feliz y tenga una vida cotidiana. El siglo XX va a quedar en la historia como el siglo que representó 2 grandes cosas. Las grandes catástrofes, primero porque nosotros pensamos en las 2 guerras mundiales, que fueron muy fuertes, donde se murió muchísima gente, pero en el siglo XX hubo 135 guerras fuertes, genocidio armenio, problemas limítrofes, Kosovo, muchas guerras, hasta la nuestra.
Y ese tipo de... las guerras, además de dejar muertos, dejan desechos que nadie levanta y que están o perforando capas primarias de tierra o en el fondo de los mares o en el fondo de los océanos o en el fondo de los ríos. Y el otro tema es la explosión del crecimiento. En el siglo XX realmente las revoluciones industriales y la industrialización de países ha convertido a la cotidianidad en algo mucho más rápido, veloz, de insatisfacciones permanentes. Y nos ha dado como resultado una mejor calidad de vida en algunos aspectos, porque con la implementación del salario y de los beneficios sociales, la gente pudo vivir mejor, acceder a elementos de confort, mandar a sus hijos a estudiar, tener una movilidad social importante y cambiar el esquema mundial más allá de las diferencias que persisten y creo que persistirán durante mucho tiempo hasta que no encontremos la forma de regular y ordenar la distribución de la riqueza y mantener este crecimiento en crecimiento sostenible, o sea, desarrollo. Este siglo XX también nos dio un dato que para nosotros es muy importante, los que estamos estudiando y trabajando en esta área, y tiene que ver con el índice de aceleración en la obsolescencia de la innovación tecnológica. Esto en la segunda mitad del siglo XX dio una escala multiplicadora y generó lo que hoy en el siglo XXI nosotros conocemos los productos DOA, que es una sigla en inglés, Dead on Arrival, que quiere decir muerto al llegar. Y que, en palabras de todos nosotros, de nuestra cotidianidad, significa que yo termino de juntar el dinero o elijo el plan de financiamiento y me compro el televisor que más me gusta, me siento en el living, lo entregan, lo cuelga, viene el instalador, lo pone, tomo el control remoto y lo primero que veo es la publicidad de un televisor nuevo, porque ese ya es viejo. Porque mientras ese está yendo al negocio para que lo vendan, el que le sigue ya está saliendo de la cadena de producción y los marketineros que vienen atrás ya están fabricando una necesidad para crearle a la gente de un objeto que todavía no conoce. Esa es la aceleración, lo que impacta las bolsas, lo que impacta los fondos de pensión, lo que impacta la distribución de la riqueza. Esa aceleración. Hoy los productos son obsoletos en el momento de su fabricación. Eso trae una consecuencia absolutamente directa sobre los bienes fundamentales, que son el agua, la tierra y el aire, y que nosotros utilizamos todos estos bienes como limitados y gratuitos y en realidad tienen una oferta rígida. La tierra tiene una cantidad de tierra firme, X, y es la misma que va a tener siempre, porque lo que la tecnología puede ganarle como islas artificiales o todo lo que está haciendo China para sus paneles solares con islas artificiales, también lo tiene que sacar de otro lado. No es que nosotros podamos extender la tierra por encima de los océanos para poder hacer crecer esa oferta que es rígida en el planeta Tierra, por lo menos, ¿no? El valor económico incalculable, ¿por qué? Porque no hay forma de considerar la pérdida. Nosotros cuando hablamos de la resolución 22 y hablamos de los estados contables y hablamos de la exposición de lo que son todas las cadenas de producción y valor, nos falta algo que se viene y que en algún momento lo vamos a tener y que eso por supuesto va a estar segmentado a los grandes generadores y productores, pero que en algún momento le va a llegar a todos y es saber qué están tomando del medio ambiente, qué impactos negativos y permanentes están aportando y qué están haciendo para mitigarlos o solucionarlos. Hoy no lo tenemos en nuestro país. Tenemos sí la figura de un balance social, pero no tenemos una matriz de impactos valorada que tengamos que justificar, por ejemplo, para sacar un préstamo en un banco y demás, cosa que hoy los países que están en otro level, en otro nivel, de primer mundo, por decirlo de alguna forma, cosa que no me gusta, pero desarrollados, bueno, esos países desarrollados hoy están obligados a exponer en sus estados contables cuál es el modelo de compensación que tienen cuando tienen que seguir utilizando bienes fundamentales o tienen que seguir contaminando para producir un elemento indispensable como son, por ejemplo, los medicamentos. ¿Cuál es el fuerte impacto del que les quiero hablar yo hoy? Porque es tan grande esto que es para años. Voy a hablar nada más que de la generación de residuos sólidos urbanos.
entendiendo que residuos sólidos urbanos no son solamente los domiciliarios, sino que son todos los residuos que vienen de la poda, los residuos que vienen de las construcciones, de las modificaciones de las casas, de las obras nuevas, los residuos que salen de los negocios, los packaging que sacan todos los negocios de venta de bienes y los de industria y todos los restaurantes y hoteles, toda esa basura que sacan a la calle se consideran residuos sólidos urbanos. Lo voy a diferenciar porque hay otros residuos como patogénicos que corresponden a la actividad de la salud y que son restos contaminados específicamente, y los peligrosos como son los que provienen de determinadas actividades, sean curtiembres, sean barros de estaciones de servicio y algunos otros envases que provienen de elementos que utilizamos nosotros en la agroindustria, y todos aquellos elementos que tengan contaminantes per se y que no se deriven, como en el caso de los residuos sólidos urbanos. Bueno, la generación de los residuos sólidos es un factor agresivo con los bienes fundamentales. Nosotros en nuestras casitas terminamos de hacer las cosas, atamos la bolsita, la sacamos a la vereda o ponemos en el contenedor. Y realmente ahí empieza el problema de la basura, porque nosotros habitualmente no pensamos qué van a hacer después con eso que sacamos a la vereda. Esto es lo que se produce de residuos en Argentina por día. 13.735.000 kilos. ¿Sí? 850 gramos per cápita promedio. Todos los días, esta cantidad, estos millones de kilos de basura salen de nuestras casas, de nuestros negocios y de nuestras actividades. ¿Dónde van a parar? Acá está la composición, ¿eh? Las composiciones varían de acuerdo al lugar donde estemos, digo geopolíticamente. Si nosotros estamos en ciudades del interior donde el ingreso per cápita es inferior, esas ciudades van a tener residuos húmedos, los que provienen de la comida, por decirlo de alguna forma, casi en un 80%, y residuos de plásticos y secos de un 20%. A medida que nos vamos acercando a lugares, no estoy hablando de la cava, estoy hablando de lugares mismos dentro del país en donde el poder adquisitivo es más alto. Vayamos a Ushuaia, por ejemplo, esta proporción se invierte. En Ushuaia hay 80% de descartables y un 20% de residuos húmedos. Pero el promedio, como dan casi todos los promedios, está en un 50% de residuos húmedos. Esta es la composición en el país. Es decir, una marca las toneladas y otra marca la producción per cápita. Como ven, ¿no es cierto? Todo tiene que ver con la densidad poblacional que tiene nuestro país, que tiene un modelo de concentración en la cava y en el Gran Buenos Aires que desequilibra junto con lo que sería la expansión geográfica en kilómetros o en hectáreas, para hablar en nuestros términos, de la concentración de las basuras. Pero vemos que en la zona media hay una concentración per cápita fuerte, aun cuando hay una cantidad importante de habitantes. Y esto tiene que ver también en cómo se soluciona a nivel país. ¿Qué se hace con esta basura? Cuando viene el camioncito, la colecta, en algunos lugares tienen un transporte diferenciado, unos días secos, unos días húmedos, en algunos lugares tienen un transporte todo junto y en algunos lugares no tienen nada. La mejor forma de manejar estos residuos sólidos urbanos en el mundo, hoy, en Argentina también, es a través de un modelo de relleno sanitario. El relleno sanitario nos va a dar la seguridad de que esa basura va a quedar tratada y confinada en este espacio, que tiene una cava, que tiene un tamaño de acuerdo a la población que está asistiendo a este relleno, ya se trate de un metropolitano o se trate de un regional o exclusivamente de un relleno local. Tiene una cava que es como si fuese un pozo, que tiene unos taludes que tienen una concordancia directa con el formato geográfico de la zona, que tiene una definición de parámetros de acuerdo al tipo de suelo sobre el cual se implanta,
el relleno sanitario, diferenciando zonas que son muy arcillosas o provienen de canteras en donde los suelos son muy impermeables, así que se da un margen de seguridad con una capa vegetal, de los lugares como los nuestros, donde el suelo es muy permeable, es un suelo rico. Entonces lo necesario para que no traspase absolutamente nada es colocar una geomembrana de 1200 micrones, más o menos alto. Es una geomembrana que está asentada y que impermeabiliza en forma absoluta, es decir, las pruebas dan 0% de filtración. Y en esta estructura nosotros tenemos que definir qué es lo que pasa con la basura. Los húmedos se degradan, los plásticos y quedan ahí por años, como todos sabemos, pero en realidad el plástico da un daño si sale de ahí. Si está ahí apisonadito, por el momento no lo va a dar porque va a estar como encerrado en una bolsa. El problema son los húmedos que se degradan. Por eso nosotros tenemos que tener un sistema que los percole, ¿no es cierto?, para evitar que traspasen, y es un sistema de cañerías que pasa por adentro de todo el relleno sanitario y va colectando el gas que se produce cuando los húmedos, los restos húmedos, se van degradando. En algunos lugares, sobre todo con una baja producción per cápita, se están haciendo con distinto éxito algunos centros de compostaje. Es decir, que estos húmedos totalmente separados de cualquier otra basura son tratados aparte y se puede fabricar un compostaje que sirva después para usarlo como abonos para determinados tipos de cultivos. Pero esto tiene que tener una garantía absoluta y una certificación de calidad de que solamente hay restos de comida en esos húmedos. Porque ¿cuál es el problema? Cuando esto empieza a circular y empieza a degradar, adentro de los rellenos sanitarios está el lavarropa que se sacó la tía a la vereda porque no le servía más. Y se lo llevó un camión. ¿Y a dónde va a parar? Ahí adentro. Y los metales lo que hacen es sudorar óxido. Y ese óxido va a parar también a la degradación de los sulfatos de los que son los residuos de comida y ya se convierte en un líquido altamente contaminante. Por eso, este sistema de captación de estos líquidos hace que los líquidos que se llaman lixiviados, y que si se fijaron ustedes cuando no sacan la basura un día y se les quedó y por alguna razón perdió un poquito la bolsa, es un líquido verde pestilente y asqueroso. Bueno, eso que tenemos en casita a este nivel fabrica 20.000 centímetros cúbicos por día para una población de 500.000 habitantes que genere 1.000 toneladas día de residuos. Ustedes fíjense que cuando uno tiene un vasito con agua y se la toma le parece poco, pero si le pega un codazo y la tira, piensa que está en la inundación. Acá pasa lo mismo. Sí, 20.000 centímetros cúbicos de lixiviado, pestilente y contaminante es muchísimo. Y estamos hablando de una población de 500.000 habitantes. Este tipo de rellenos sanitarios hay uno muy especial que abarca a la provincia de Buenos Aires, pero solamente en lo que es el conurbano, porque existe una entidad pública que es el 50% de la provincia de Buenos Aires y el 50% de la Cava, que se llama el SEAMSE, que todos los han escuchado nombrar. Ese SEAMSE tiene un sistema de rellenos sanitarios de último nivel, un tratamiento de lixiviados por un método que se llama ósmosis inversa, que es el método más moderno que existe y que convierte esa materia en inerte y que después se puede usar para regar. Y ese líquido que es verde se convierte en líquido transparente e insípido, pero es un tratamiento muy caro que solamente se puede utilizar con una alta performance en un relleno grande que maneja 14.000 toneladas de residuos. Y esa lengüeta toma hasta La Plata, digamos, todo el Gran Buenos Aires y La Plata. El resto de la provincia estamos fuera y el resto de la nación, obvio que también. Cuando el sistema de colección de los líquidos lixiviados llega a un punto, en ese punto están los caños de venteos. Esos caños de venteos son los que hacen que salga para afuera el gas que se produce 50% de metano y 50% de dióxido de carbono. Ustedes vieron cuando, bueno, antes por ahí, ¿no? Nosotros pedíamos hielo seco cuando íbamos al campo y llevábamos helado y poníamos hielo seco antes de que existieran los otros enfriadores. Bueno, el dióxido de carbono en estado sólido es el hielo seco.
acuérdense lo que quema, bueno, ese es el mismo impacto que tiene dentro de lo que es el planeta y los bienes fundamentales. Así que este tipo de rellenos están envueltos alrededor por una cortina forestal de especies de rápida fotosíntesis, porque ese 50% de anhídrido carbónico que va al aire, esa cortina vegetal lo absorbe y lo devuelve como oxígeno. Y el otro 50%, que es el metano, nosotros lo podemos utilizar en tres fases distintas. Lo podemos utilizar en un venteo transversal para que el impacto sea muy chiquito dentro de lo que es el efecto invernadero. Imagínense que ese gas metano es el responsable del agujero de la capa de ozono en toda esta franja, Australia también, Latinoamérica, Sudáfrica, toda esta zona, todos estamos perforando con esto apenas un 7%, pero todo suma y todo resta, porque en realidad la perforación de la capa de ozono, el 93% es por los gases emanados por los vehículos y por las chimeneas de las industrias que no tienen reguladas las emisiones. Por eso todas las normas de calidad europeas, inclusive para los camiones que estamos usando nosotros acá en Argentina y para algunos vehículos, promueve que tengan la norma Euro que permite que el vehículo, cuando va a largar un gas contaminante, se pare con estos filtros que tienen en los caños de escape. Entonces así por lo menos nosotros estamos garantizando que pone 50, 100 camiones en circulación y estos no van a agregar más un gas de esta naturaleza, sino que van a eliminar el gas mínimo incoloro que transversalmente se reabsorbe con el factor de carga de la tierra. La ventaja de los rellenos sanitarios es esta: la disposición de residuos de manera controlada, ¿no es cierto?, el tratamiento de los lixiviados, como les expliqué, el control de los gases producidos, el control de los vectores. Esto es un dato importantísimo. La acumulación de basura genera una cantidad de vectores multiplicado por 81. Digamos que si uno tiene en un campo donde hay maíz o en unas viviendas que hay gente de negocios que deja basura tirada y genera proliferación de roedores, cuando esa masa de residuos está concentrada hay que multiplicar por 81. Y no solamente ratas, otro tipo de vectores como mosquitos, moscas y otro tipo de roedores también que son altamente contaminantes y transmisores de enfermedades. Por eso hoy el tema de los residuos sólidos urbanos tiene que estar encarado no solamente por el gobierno y el Estado en lo que a medio ambiente se refiere, sino también en salud, porque esto es salud. También la eliminación de generación de incendios, porque estas acumulaciones se autocombusten, y el uso óptimo del espacio y el recupero del suelo. ¿A qué me refiero? Que si nosotros tenemos un relleno sanitario que cumpla con todas las reglamentaciones de las normas de calidad internacionales, yo puedo tener un lindero que tiene un relleno sanitario y a mí no me va a afectar en nada, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones. Sí, no lo voy a tener enfrente porque hay una cuestión de olores que necesariamente necesitan un lapso para poder degradarse. Hay distintas escalas de complejidad, como dije hoy, que tiene que ver con el ingreso de residuos per cápita, la acumulación, la distancia entre un relleno y otro, la posibilidad de hacer un relleno regional que incluya en cada una de las ciudades que componen lo que se llama una planta de transferencia, que son una planta que acumula la basura, la compacta y la traslada en unos camiones madrina que están perfectamente acondicionados para no deteriorar nada a su paso. Hacer nada más que un seguro camino desde el lugar de depósito primario hasta la disposición definitiva. Que esto es una cosa que debiéramos utilizar más en la Argentina porque tenemos una baja densidad poblacional y porque tenemos muchísima distancia de un asentamiento social a otro. Y las ciudades están, salvo en algunos lugares, hay muchos kilómetros que recorrer. Entonces, la opción menos mala es tener una planta de transferencia y menos costosa para poder llevar a una disposición completa. También estamos haciendo, acá en Argentina, hay varias, con el apoyo del Banco Mundial, que da préstamos no reembolsables o que vienen de los bonos de carbón o que vienen de la posibilidad de vender en lo que se llaman las rondas,
los bonos de carbón a las empresas que, como dije antes, tienen que exteriorizar en sus balances cuál es el apoyo que han hecho para compensar el daño. Porque el daño está monetarizado, ya está monetarizado. Nosotros en Argentina no podemos porque tenemos que sentarnos y si bien a veces siento que nos convertimos en coleccionistas de datos, que tenemos datos y datos y datos, pero lo que nos falta es hilar la combinación de datos necesarios para tomar decisiones objetivas en políticas de Estado. Y no estoy hablando de los gobiernos, estoy hablando de los estados, porque esto es un tema de mediano y largo plazo y, como siempre digo, son contratos que superan a los intendentes en sus mandatos, por lo tanto el que viene tiene que tener bien en claro que tiene que seguir con esa política, porque si no volvemos para atrás 20 años, cosa que nos cuesta lamentablemente en Argentina, pero nosotros en la medida que podamos tenemos que apoyar definitivamente esta filosofía de continuidad en las políticas de Estado que son necesarias para la calidad de vida, para garantizar la calidad de vida. El aprovechamiento energético. Con estos préstamos no reembolsables del Banco Mundial hemos comprado antorchas que están instaladas. Hay una en Salta, hay dos en el Córdoba. Son estas antorchas lo que hacen es dar calor, tener una calorífera que se obtiene a partir del quemado del gas metano. ¿Se acuerdan que hoy hablamos 50% metano, 50% dióxido de carbono? El dióxido de carbono sale por un lado, es absorbido por la cortina vegetal y el gas metano es incendiado en la antorcha dando un poder calorífero. Si damos un pasito más, ese poder calorífico se genera en biomasa y nosotros podemos dar con ese gas metano, evitando que reviente bajo tierra o que vaya a perforar la capa de ozono, damos electricidad gratis, subiéndolo a las redes, a ciudades que estén cercanas a este tipo de rellenos. Este modelo, que está en una provincia, lo que tiene en su impacto es que genera por 1000 toneladas día una cantidad de 50 kilowatts que permiten que ilumine a un asentamiento de 30.000 personas. ¿Sí? Así se construyen las cavas y así se impermeabilizan con la geomembrana, con el formato de taludes. Acá se van dando las formas, ya antes se hizo la cortina vegetal. Estos son los trabajos primarios, ahí van a bajar los camiones ya compactados y dentro de lo posible habiendo hecho la selección en origen para que los camiones que lleguen acá tengan nada más que húmedos y van colocando las capas. Estos son los lixiviados para tratar a la planta de lixiviados. ¿Qué tienen los lixiviados? El famoso líquido verde desagradable. Tienen ácidos volátiles, taninos, fosfatos, sulfatos, sólidos en suspensión, bacterias, metales pesados, cancerígenos y compuestos fosforados. Todo eso porque de la combustión se fabrica este líquido que lleva todo eso encima, es decir, no lo deja en ningún lugar, porque dejó de estar en estado sólido y se convirtió en un estado líquido, que corre, que camina. Este es un relleno terminado. Es decir, ya cerrado, ya está cerrado, esos caminos son para verificar pozos de monitoreos y las cortinas vegetales de alrededor son las cortinas que están garantizando que el dióxido de carbono no salga de esta zona. Como ven, es algo prolijito, ¿no? Pero este es el porcentaje de rellenos sanitarios que tenemos en Argentina. Si vemos lo que decíamos hoy del dinero, cuanto más habitantes hay, más posibilidades tienen de tener un relleno sanitario. Las poblaciones de 50 a 200.000 habitantes prácticamente no tienen rellenos sanitarios. Y las poblaciones muy densas en cuanto a la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, esas sí, porque hay mucha presión. Ciudades grandes, Córdoba, ¿sí? Como dije antes, el SEAMSE, que claro, se lleva un porcentaje alto porque hay 14 millones de personas ahí, entonces cuando nosotros vemos el dibujito, hasta es mentiroso, ¿sí? ¿Qué pasa cuando los residuos no son tratados en el relleno sanitario? Lo que nosotros, la bolsita que sacamos a la calle. Esta es la comparación, ¿no? El relleno sanitario y este es un lugar cualquiera. En ese lugar cualquiera donde está depositada la basura, empieza el proceso de degradación. Tiene una velocidad de aceleración, depende del lugar donde se encuentre, la humedad ambiente,
y la temperatura, ¿sí? Siendo los lugares húmedos, es decir, subtropicales con estación húmeda o subtropicales, teniendo una degradación de 72 horas, hasta lugares muy fríos como la cordillera o el sur de Ushuaia o Río Negro, donde la aceleración puede llegar a 10 días. Pero como ven, pasa y corre para abajo. Bueno, como dijimos hoy, del porcentaje de los millones, de los 17 millones de basura, 10 millones de basura diaria, kilos, 10 millones de kilos de residuos sólidos urbanos, para hablar con propiedad, diarios, van a parar acá. Estos son basurales argentinos, algunos de la provincia de Buenos Aires. Esos son los lixiviados. El líquido asqueroso verde de la bolsita del tacho de la basura nuestro, ese es el lixiviado, que va saliendo de esa basura y nadie sabe dónde va. Este es el aporte de cloacas que trabajan con lluvia y lixiviados. Y ahí corren, van corriendo los lixiviados por entre los... ¿Cómo infiltra el suelo? Este es un suelo virgen. Acá nosotros estamos viendo cómo son las capas de nuestro suelo. Nuestro suelo maravilloso, zona núcleo, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, suelo totalmente productivo. La lluvia lo ayuda, la infiltración traspasa, queda dentro de las nefráticas, agarra el circuito del agua, se sube al circuito y sigue. Camina por debajo de la tierra. A esta altura se estarán dando cuenta de cuál es el impacto sobre la empresa agropecuaria, ¿no? Que esta agua es la que nosotros usamos para riegos por aspersión, se junta con el agua de lluvia por evaporación, se hacen en las plantitas, crecen las plantitas, cosechamos, tenemos frutos, tenemos una vaquita comiendo, 100 vaquitas, 1000 vaquitas. ¿Qué hacemos? Esto es una realidad objetiva, ¿eh? No es una fantasía por ahí como algunas filmaciones del Marine Litter que pueden ser una fantasía. Acá, ¿qué nos está ayudando en este momento? La volumétrica. ¿Por qué? Porque de la misma forma que si un nene de 5 años entra al mar y hace pichín, eso no va a contaminar el mar, de la misma forma, si nosotros tenemos esto con 20.000 centímetros cúbicos por día, percolando, estamos a tiempo de poder evitar que toda esa agua está contaminada. Y nosotros como profesionales tenemos que ayudar a nuestros clientes o a nuestras propias empresas en el tema agropecuario a evitar la sorpresa de que algún día vayamos a comercializar animales y tenga un fosfato, la carne, o que los productos tengan algún tipo de metal pesado cancerígeno, ¿sí? Porque lo van a tener en su ADN, porque es el agua el que se los trae. No es un contacto de que, uy, los sanitarios, lo que estamos usando, los agrotóxicos. No. Esto está dentro del ADN de la planta porque es de cuando se alimenta del agua que lleva el fosfato y lleva el metal pesado, ¿sí? ¿Me explico? Entonces yo vengo a compartir con ustedes una alternativa de solución para nuestro sector y para que nosotros asesoremos a nuestros clientes en que es necesario tener un pozo de monitoreo en los campos. Si las parcelas son chicas, podemos hablar con los linderos y poner un pozo de monitoreo con los linderos y decir, una vez cada 6 meses, analizamos el agua. Hay un listado de todos los componentes que tiene el agua, porque uno la ve al agua insípida en color, en sabor, y dice no tiene nada, no. Sí, tiene 27 elementos, todos esos elementos están rankeados y tienen, como cuando nos vamos a hacer un análisis de sangre, el mínimo y el máximo. Si junto con mis linderos, o yo solo si lo puedo hacer, tengo un pozo de monitoreo y hago un análisis, y de ese análisis surge que tengo un elemento contaminante por encima de lo permitido, tengo que buscar el foco, porque de algún lado viene, y tengo que emprender una búsqueda de dónde hay un basural a cielo abierto, que generalmente están abajo de una lomita para que no se vean, y tienen distintos tamaños, pero el nivel de contaminación, como les dije, es acumulativo y sistemático. Entonces, cuando ubicamos el famoso foco, tenemos que ver quién descarga ahí, tenemos que hacer un poquito de investigación. Unirnos, hablar con la cámara,
con las entidades intermedias. Las entidades intermedias son una conquista social muy importante que puede, como nuestro Consejo y como las cámaras y tantos organismos que pueden comunicar al ciudadano común y de a pie con el Estado interviniendo en el medio. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a ubicar a quién es el que está derivando sus residuos a ese lugar y contaminando las calcaterras de agua, que la lengüeta, cuando uno hace la lengüeta, es como si fuese un compás, nada más que no tiene una forma de círculo, sino que tiene la forma de una lengua humana, que es el lugar de donde vienen las calcaterras de agua y por las pendientes que tiene la topografía de la zona. Nosotros somos de la pampa húmeda del llano, pero el agua corre igual, ¿sí? Porque tiene una inercia natural. Nosotros, una vez que ubiquemos al generador, tenemos las leyes que nos amparan, no solamente el artículo 41 de la Constitución, sino la ley nacional que obliga a los municipios que cobran una tasa ¿cómo se dice, chicos, de impuestos? Retributiva, cobran una tasa por el alumbrado, barrido y limpieza. Bueno, barrido y limpieza es esto también, ¿sí? Y todos los municipios por ahí no tienen fondos para poder financiar, porque cuanto menos habitantes tienen, el ingreso que tiene el municipio es poco y tiene quizás el 60% de su presupuesto se lo lleve el contrato del barrido y limpieza y el resto la mano de obra de los empleados. Entonces tenga poca cosa para hacer innovaciones, pero sí tiene la posibilidad de acceder en las provincias, el organismo de Provincia de Buenos Aires es la OPDS, y a su vez a Nación, para los préstamos internacionales que se dan para este tipo de cosas. Para este tipo de cosas. Esto es desarrollo social, esto es salud social. ¿Vieron la gente metida entre la basura juntando cosas para vender o para comer? Esto sí es una responsabilidad social empresaria también para nosotros, para nuestras empresas del sector, porque no solamente están asegurando la calidad de sus productos, sino que están garantizando la salud de quienes los ingieren, ¿no? Como una exposición en nuestra participación. Estas son las leyes, los marcos legales de las leyes, no solamente la Constitución, sino las leyes nacionales, que obligan a los municipios. Entonces nosotros tenemos que exigir. Hay 250 denuncias penales en este momento vigentes que se están tratando por basurales a cielo abierto en el país. 250 denuncias penales que incluyen a los intendentes, a las empresas que van y vuelcan ahí, a las empresas de contenedores y demás, porque han producido focos de incendio, porque han producido una cantidad de gases tóxicos, porque hay gente juntando porquerías ahí y nadie controla, porque justamente no está certificado, porque es algo que no debiera existir. Entonces, ¿es una obligación nuestra? No es una obligación nuestra. Tampoco es una obligación nuestra ponernos rejas y cuidarnos de los ladrones, porque está mal robar, pero esto es lo mismo. Yo tengo que ser responsable de alguna forma del producto que estoy generando en mi explotación. Y tengo que conocer los riesgos. Yo escuchaba los trabajos tan importantes de exteriorización de cosas, tableros de comando y demás, y yo pensaba, bueno, por ahí el próximo congreso hay un ítem en el tablero de comando que diga impactos transitorios o permanentes, positivos o negativos de mi explotación. ¿Sí? Porque además ese tipo de cosas levantan el nivel de la entidad, sea chiquito, no importa el tamaño de la parcela y de lo que produce en cantidad, sino en calidad, para exportar, para obtener préstamos blandos, para obtener, los municipios obtienen préstamos no reembolsables y no los tienen porque no los piden, y no los piden porque no quieren hacer las cosas bien. Así que nosotros, que nuestra profesión atraviesa todo el tejido social, también estamos en los municipios. Y bueno, va a haber que evangelizar de alguna forma con este tema, que no es menor. Yo hace más o menos 20 años que me enamoré de todo lo que es el desarrollo sustentable y que estoy estudiando, y he buscado y leído definiciones de desarrollo sustentable, que para mí es como una duplicación, porque el crecimiento es el que no es sustentable. Si hay crecimiento con desarrollo, de por sí es sustentable. La sustentabilidad se la da el desarrollo al crecimiento. Pero bueno, pongámosle que queda lindo hablar de desarrollo sustentable. Y encontré la mejor definición, no la encontré,
ni en la Ronda de París, ni en la MIT, ni en los gabinetes de investigación, en ningún lugar de esos. La encontré en una población originaria al sur de Río Grande, en el norte, en América del Norte, y para mí es la mejor definición de desarrollo sustentable. Estas son las soluciones locales que les estaba hablando recién. Y que dice, la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos y nietos. Es un proverbio Sioux. Con esto hay que irse todos los días a la casa. Así, la cultura da desarrollo. Si nosotros sabemos el compromiso social que tenemos, podemos compartir estas cosas con el resto de las personas y tener, sí, una calidad de vida para nuestros nietos que hoy no estamos en condiciones de garantizarlo. Y eso que nosotros vivimos en Argentina, por eso soluciones locales, porque el resto del mundo, con una concentración poblacional, Medio Oriente, la India, realmente no le pueden garantizar la sobrevida a los menores de 8 años, ¿sí? Hoy hablé del siglo de las grandes catástrofes por las guerras. Este siglo, si no, va a ser el de las grandes catástrofes por las muertes evitables y las enfermedades que provienen de la falta de educación y la falta de concientización. Hoy, cada 5 años, el dato de la OPUN, 60 millones de niños mueren de enfermedades evitables y de hambre, todo en gran parte a consecuencia de la falta de la economía circular y del desarrollo sostenible y del proverbio Sioux. Muchas gracias. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Yo no veo de acá. A ver. Ya. Sí, le quería hacer un comentario. Si debiéramos ir hacia un código o un modelo unificado de medioambiental, un código unificado medioambiental que contemple aspectos tanto jurídicos, económicos, sociales y tributarios. ¿Y qué opina del principio de quien contamina pague? Y ver el tema de la tributación medioambiental, de ver si se pueden reemplazar impuestos distorsivos por impuestos medioambientales. Sí, bueno, por ejemplo, a diferencia de Latinoamérica, salvo también Brasil, nosotros tenemos un país federal, así que la legislación es provincial. Tienen que decidir las provincias adherir a la ley nacional y algunas provincias tienen leyes. Bueno, hoy estuvo exponiendo el salteño y ellos tienen una ley, creo que 7070, muy buena y muy precisa. Lo que nosotros tenemos que conseguir es que todas las... De la misma forma que cuando hablamos de nuestra profesión y estamos con la RT22 y decimos tenemos que conseguir que todas las provincias adhieran, bueno, esto es lo mismo, tienen que adherir las provincias. Pero yo creo, estoy convencida que a estas alturas la identificación de los generadores con la responsabilidad extendida, que estamos trabajando en eso, ya hace 2 años que se está trabajando fuerte, va a dar la posibilidad de que los impuestos que son tan distorsivos, yo de impuestos no sé nada, ¿no? Pero un país como el nuestro que tiene un impuesto a los ingresos brutos en cascada y que por cada operación se sigue pagando, eso podría ser exceptuado, por ejemplo, si en la provincia se aplicaran normas que tienen que ver con la disposición de residuos y entonces decirle al generador que maneje su responsabilidad para separar sus residuos y llevarlos a la disposición y garantizar con un certificado que la disposición esté hecha bajo relleno sanitario y esté exceptuado los ingresos brutos, por ejemplo. Porque el tema, yo creo que nadie mejor que nosotros podría hacer las cosas por sí y buscar los niveles de eficiencia. De la misma forma que tenemos tableros de comando para mapas estratégicos, mapas de riesgo, elementos que tienen que ver con las explotaciones de todos los sectores, no solamente el agropecuario, nosotros podríamos tener ahí implementado la responsabilidad del generador con la toma de medidas. Hoy, por ejemplo, en el mundo el único ejemplo fuerte es el de los envases Tetra, esos que tienen 3 elementos contaminantes,
Y ellos tienen hasta diciembre del 2020 para garantizar la trazabilidad y poder informar en su balance qué pasa con el último cartón, el último plástico y el último metal que está dentro de la caja de Tetra. Si no, no lo van a poder fabricar más, en Europa por lo menos. Y yo temome que lo van a fabricar para vendernos a nosotros, a la India, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que estar preparados antes para evitar ese tipo de cosas, porque ya hoy parte de los insumos que se utilizan en nuestro sector, en el agropecuario, en el que estamos tratando acá, han sido prohibidos en otros países como el Báltico, es decir, toda la zona del Báltico los tiene prohibidos y nosotros los seguimos usando porque no nos mandan un sustituto. Y si estamos convencidos que no hay una empresa sustitutiva que fabrique agua, tierra y aire, y nosotros somos poseedores de un capital impresionante en estas tres cosas, solamente el 7% de la población tiene agua potable y nosotros tenemos las calcaterras que tienen casi agua mineral. Entonces, creo sí que estoy totalmente de acuerdo con vos, hay que trabajar desde todos los espacios, la gente que trabaja en el gobierno, la gente que tiene consultora, la gente que gestiona empresas, hay que apoyar ese modelo, el modelo de la responsabilidad extendida del productor, para que todos los intermediarios participemos de una cadena de valor y no de pérdida. Le comento que se está trabajando en el tema. Yo soy investigador del CECIT, del área tributaria de la FACSE, y estoy trabajando en un proyecto sobre tributación medioambiental y también desde otras universidades se está trabajando en el área tributaria. Muy bueno, del CECIT nuestro, de provincia. El CECIT de la FACSE nacional. De la FACSE, perdón, de la FACSE, claro. Qué bueno, qué bueno. Sí, es decir, el tema sería que podamos hacer una red nacional para que todas las provincias se pongan de acuerdo y se apoyen entre sí mismas también, porque después tenemos deterioros estrictamente regionales, como está pasando con las mineras o con algunas de las petroleras, de las provincias petroleras, así que tendría que ser más una alianza estratégica de todas las provincias para poder arribar a un resultado positivo para todos. Sí, yo trabajé también en un proyecto, presenté un trabajo sobre minera bajo la lumbrera, también, que los puse en Catamarca sobre también temas medioambientales, sociales y económicos y tributarios. Bueno, hay conciencia. Gracias, muy bueno, muy bueno. Se suma. Gracias. ¿Hay más preguntas? No. Desde las plantas de biocombustible, todo lo que es bioetanol y demás, también se le exige desde las provincias para que las plantas de biocombustible tienen una serie de requisitos y exigencias en lo que es el nivel de lo que es la contaminación que provoca la misma planta, que deben cumplir para poder seguir teniendo lo que son los requisitos ISO y RAM demás, para poder seguir vendiendo la producción, lo cual controla también. En las pasadas Jonagro que se hicieron en septiembre estuvo un hombre que está en Bio4, ¿sí? En eso agarraban y mostraban cómo tenían todo el proceso de producción desde el maíz hasta el biocombustible y tenían feedlots y hasta la misma osamenta del animal y el mismo estiércol se agarraba y se ponía en unos, como si fueran silos, vamos a decirlo para representarlo gráficamente, en donde se producía gas. Claro. O sea, está produciendo energía desde lo biodegradable, o sea, estaría bueno que no solamente se le exija a un sector en donde el nivel de costos es elevado a precio dólar y el nivel de producción a precio dólar está demasiado bajo y ni siquiera valorado desde Secretaría de Energía de la Nación, de que esto también agarrara y tuviera una compensación más allá tributaria, también una compensación no en una norma ISO, ¿sí?, sino que tenga conocimiento público. Sí. No, sí, seguro. Igual, de todas formas, como vemos, hay una matriz de prestaciones y de generaciones que tienen que ver con el medio ambiente. Yo hoy hablé específicamente de la generación de residuos sólidos urbanos, que es un ítem, uno de 400. En el tema de lo que estás hablando vos, que es una generación directa,
está más regulado porque está regulado a niveles internacionales. Acá todavía no está regulado a niveles internacionales que tiene que hacer un municipio con los residuos. Es el municipio el dueño de los residuos. El ciudadano lo saca a la vereda y ya no es más de él, es del municipio. Esto todavía no está regulado internacionalmente porque hay muchas diferencias. Solamente 7 países en el mundo han erradicado los basurales a cielo abierto. Y países grandes como Estados Unidos están muy lejos, tiene más de 8.000 basurales a cielo abierto. Entonces, yo agarré este tema porque es muy cercano a nosotros y está casi al alcance de la mano, pero es muy importante lo que decís vos también. Igual yo no quise tocar feedlot ni contaminación del sector en esta charla, porque los feedlot generan metano para que sobre la concentración de las heces de la vaca en la biodegradación generan 100%, ni siquiera tiene dióxido. Pero bueno, será otra vez. Y generar biomasa. Bueno, sí. El problema es cuando coman todos los chinos, porque ahora todavía come el 30%, claro. Cuando los otros que no comen, coman, no sé quién les va a vender las vacas. Pero bueno, gracias por tu participación. Todo suma. Es muy importante que nosotros podamos usar nuestra profesión, las ciencias económicas. La economía circular se viene, va a estar acá muy pronto y nosotros... Mi abuela me decía cuando era chica que cuando llovía hay que tenía que tener la cuchara en la mano, porque si tenés el tenedor no agarras nada. Así que nosotros en la profesión hay que trabajar para que tener la cuchara. Gracias.